Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 30 minutos, es el tiempo del centro del país. Me da mucho gusto poder recibir a David Calderón, lo abrazo y le deseo que todavía se vale, estamos en enero, ya estamos respirando los últimos horas y minutos del mes de enero, se acabó y se fue rapidísimo, pero David, te abrazo, te saludo y te doy la bienvenida este fin de semana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio y un nuevo año con muchos logros en la comunicación, como siempre has tenido. Ojalá que así sea, mi querido David, también para ti. Presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, dieron a conocer el miércoles de esta misma semana un estudio bien interesante, basado con datos científicos, con datos actuariales, con datos que se pueden fácilmente registrar de todo lo que está sucediendo en el regreso a clases y cómo se tiene que recuperar el regreso a las aulas. David, ¿qué encontraron? ¿A cuántos jovencitos entrevistaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué regiones lo hicieron? ¿Qué desarrolla todo esto que dieron a conocer? Mira, Jaime, lo que hicimos fue que establecimos una especie de maqueta de los niños que acuden a la escuela pública y que pertenecen a las familias de menores ingresos. Son familias que están en el padrón de beneficios de la Secretaría de Bienestar, que estaban antes en Prospera y después los mandaron a las transferencias. Y entonces seleccionamos en 2 estados del sur del país, seleccionamos a un grupo representativo de los estudiantes de manera que representaran todas las características, por ejemplo, que la distribución entre mujeres y hombres, que la permanencia, por ejemplo, de factores como condición de discapacidad, la escolaridad de los padres reflejara el total nacional. Uh-huh. Y entonces los venimos siguiendo desde abril, casa por casa, chico por chico, y ver qué fue lo que ocurrió en estos meses. Es una especie de experimento natural que es raro que pueda ocurrir en las ciencias sociales, porque los agarramos a todos fuera de la escuela en abril y ahora los revisitamos en diciembre. Y lo que encontramos es que la mitad ya empezaron a ir a alguna forma de frecuencia a la escuela, 35% siguen a distancia, 7.5% están en modelo híbrido, es decir, tienen que comunicarse con sus maestros y en alguna ocasión van a recoger cosas a la escuela, y 6.2% lamentablemente ya no están en la escuela. Son estudiantes de 10 a 15 años, les correspondía estar en cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, y pues bueno, lo que hallamos es 3 hallazgos básicos. Las afectaciones emocionales de permanecer a distancia han sido graves. Aumenta la ansiedad, aumenta la inseguridad, baja la autoestima, el concepto de sí mismos, empieza a darse el abandono escolar y además hay una pérdida muy grave de aprendizaje en quienes no acuden presencialmente, aunque estén a distancia. Entonces encontramos que realmente es insustituible la presencia en la escuela. Un día de escuela contra no ir a la escuela y estar en híbrido, de todos modos hace una diferencia, porque los primeros, por ejemplo, que antes lograban resolver una división a los 10 años de 2 dígitos, ya no lo pueden hacer, mientras que aquellos que están acudiendo, por ejemplo, 4 días a la semana, pasaron del 11% al 34%. Claro. Pueden hacer. Entonces, oye, David, veo, por ejemplo, algo tan básico como la comprensión de lectura. Ustedes dan ahí un dato que bueno, pues debe ser abrumador y que también nos refleja el daño que se está dando con el conocimiento, con los pequeñitos. Así es. Encontramos que lo que antes 6 de cada 10 comprendían, ahora solo es 4 de cada 10. Hay que considerar, sí, de por sí ya era bajo, ¿no? Sí, o sea, deberían ser 10 de cada 10, porque eran justo lecturas que estaban al nivel que era esperable según el plan de estudios mexicano que tuvieran. Pero
Si ya encontrábamos que solo 6 de cada 10 podía resolverlo, ahora es solo 4 de cada 10. Entonces está el drama de cada hogar, está el drama de cada niño, pero está el drama social del país. Estamos teniendo un retroceso que, para ponerle, digamos, una imagen, pero que se sostiene en estos números, son 3 ciclos escolares perdidos, no el año y medio que no han tenido clases. Es decir, el efecto es un efecto que llega a deteriorar lo que ya se lograba. Es algo orgánico, es como la nutrición. Los niños no se quedan en ceros, están para atrás o para adelante dependiendo de qué reciben. ¿Y qué hay manera de recuperar? Porque tú hiciste ahí una especie de ecuación 5 por 5 por 5 para intentar recuperar lo que se ha perdido, David. ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué papel juegan los papás o los tutores o la gente mayor que se encuentra alrededor de los niños? Justamente, Jaime, lo que estamos planteando es que, en lugar de permitir que la corriente de presión sea del presidente de la República, de la secretaria de Educación, que invitan a regresar a clases pero sin dar condiciones, que invirtamos la exigencia y entonces les pidamos que ellos, que ella y él se hagan responsables de ofrecernos esto: 5 días de clase por semana, 5 horas al día, y con 5 condiciones: que haya agua en las escuelas, que esté resuelto el tema de la ventilación, entonces los cubrebocas, la distancia. Les ganamos un juicio para que la Secretaría de Salud y de Educación ofrezcan cubrebocas gratuitos a todos los estudiantes y a todos los maestros, y es el día que siguen sin cumplirlo. El tercer factor, que haya apoyo socioemocional. El cuarto factor, que haya refuerzo a los aprendizajes. Y el quinto factor, que haya participación de las familias. Si las familias no son parte de la decisión de cómo escalonamos los horarios o la presencia de los chicos, entonces la solución simplona es abrirlo, con el riesgo de que haya contagios, no porque en la escuela se den, sino porque no se ha cuidado el transporte público, etcétera. O bien cerrarlas todas, como han hecho otros estados, sin cuidar que en algunas comunidades sí se podía abrir la escuela. Entonces, todas abiertas, todas cerradas, es mala decisión. 5 por 5 por 5, ¿no? Saber, las familias tienen que saber que sus hijos están marchitando, que están perdiendo oportunidades a pasos acelerados, y que, como es tan importante la presencia, no se arriesguen, pero entonces exijan que las autoridades lo den, no se conformen con que no estén recibiendo sus hijos lo que merecen. Estamos platicando con David Calderón, él es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Deteniéndonos en eso, David, ¿qué tan delicado es que cada entidad esté tomando? La educación se plantea así en cuestión de políticas públicas. Hay estados que, como bien dices, se están cerrando y están pospusieron, de hecho, del 3 de enero para el 17 y vieron que no había condiciones, para el 24 vieron que no había condiciones. A ver qué pasa para el 31, tan pronto como este lunes. Hay entidades que están teniendo regresos híbridos. ¿Qué hacer en ese sentido, David? El país es muy diverso, es imposible tener a niños encerrados en un aula, me imagino que en la parte de Guerrero por el calorón que hace, pero también es imposible tener a niños con las ventanas abiertas en el norte del país con el frío. ¿Qué hacer y cómo establecer un regreso responsable de todos? Justamente, Jaime, desde meses atrás hemos insistido en estas soluciones que tienen que ser granulares, que tienen que ser escuela por escuela. Okay. Debemos tener un protocolo nacional obligatorio que nos aclare perfecto la distancia, el tipo de ventilación. ¿El semáforo ya no, David? No, el semáforo no. El semáforo no, porque el semáforo está ligado a datos a veces poco confiables, pero además muy centrados en los adultos. Por ejemplo, las hospitalizaciones. Entiendo. Y entonces, por ejemplo, de repente tienes a Chiapas, en donde hay muchísimos contagios, pero hay pocos hospitales y entonces hay baja hospitalización. Claro, tienes toda la razón. Está en la cultura ir al hospital cuando la gente se siente muy mal. Entonces, no es tan confiable el semáforo. Lo que tiene que ser más, digamos, tiene que ser el referente, es que en cada escuela se cumpla el principio de: si hay alguien con sospecha de contagio, no acuda a la escuela,
haga una pausa de 5 o 6 días y después regrese, que eso esté registrado y esté informado al centro de salud, que hay un vínculo entre la escuela y el centro de salud, y sobre todo que cuidemos que los niños no tienen que estar necesariamente en el salón de clase. Cuando lo permita el clima, pueden estar en los pasillos, podemos aprovechar los patios, pero sobre todo si establecemos esos equipos o burbujas, como le llaman, 5 o 6 estudiantes, que Claro. las familias se cuidan, pueden tener entonces espacios propios y encontrarse con su maestro en el parque, en una de las casas de los chicos. Esto se ha probado en muchos países, ha resultado. Claro. Y no tenemos que llegar al extremo de todas cerradas o todas abiertas las escuelas. Pues David, vamos a quedarnos con esto que nos comentas, con el impacto que ha tenido el hecho del confinamiento en el sistema educativo, y vamos a ver cuáles son las respuestas de la autoridad. El estudio está ahí, está muy bien elaborado. Te felicito y felicito pues a todos en Mexicanos Primero. Cuídate mucho, te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana, David. Mil gracias, Jaime, igualmente a ti, a toda la producción y a toda la auditoría. Gracias, es David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. Vamos a estar muy pendientes de lo que esté sucediendo en este sentido del regreso a clases. Vamos a pausa, son las 9:42, ya volvemos.